8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30 minutos en Punto Noticias. Saludamos con Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social. ¿Cómo le va, Santiago? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Esta encuesta es la última que se va a poder dar a conocer, me refiero a sus resultados, toda vez que hasta esta medianoche está permitido la difusión de este tipo de encuestas. Esta fue realizada hasta el 18, cerrada, me refiero al 18 de enero. Cuéntenos, por favor, en qué condiciones se realizó esta encuesta y los resultados, que es lo que nos interesa conocer a todos los ciudadanos. Buenos días, Santiago, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis, y a todos los amigos de Pichincha Universal. Nosotros estamos presentando ya la última encuesta. No es la última que vamos a realizar, pero sí la última que se va a divulgar previo a a que entre en vigencia la veda, es decir, la prohibición de divulgación de encuestas que establece la ley a partir de 10 días antes de las elecciones. Las características de la encuesta son que se realizaron entrevistas a personas mayores de 16 años habilitadas para votar. Son entrevistadas en sus hogares, que son seleccionados a partir de un método aleatorio y que nos permite llegar a los hogares de las 24 provincias del Ecuador. Fueron entrevistadas un total de 11.537 personas, lo que nos permite tener, por un lado, una mirada nacional y también una desagregación por cada una de las 24 provincias del Ecuador. Para el cálculo de la muestra utilizamos el padrón electoral y hemos aplicado papeletas de votación. Estoy buscando a ver si tengo aquí una a la mano, ya les voy a mostrar. Y esas son las características principalmente del estudio. Ahora sí, Hola Alexis. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, empecemos por lo más importante, ¿no? La preferencia electoral en lo que tiene que ver con la papeleta presidencial y ver todavía si los niveles de indecisión siguen muy altos como hasta los días anteriores. Sí, entonces empiezo por aquí, mostrándoles la papeleta, sin errores, que nosotros entregamos a las personas que entrevistamos. Esa no está mal impresa. Correcto de amigo. Entonces, ¿qué hacemos? El ejercicio es presentarles la papeleta a las personas a quienes entrevistamos y decirles que voten como si fuera un simulacro, ¿no es cierto? Un simulacro de votación. Y lo que tenemos entonces, haciendo el cómputo total nacional de este ejercicio de votación, es que el binomio Andrés Arauz Carlos Rabascal de la Alianza UNES obtiene el 30.1%, Guillermo Lazo de la Alianza Creo Partido Social Cristiano 21.5% y Acu Pérez de Pachacutic 17.2%. Son los candidatos que tienen una mayor votación. Luego tenemos a un grupo que está entre 3 y 2%, Lucio Gutiérrez, Isidro Romero, Javier Herbas, Jimena Peña. Pero sin embargo voy a hacer una pequeña aclaración y una corrección en mis propias declaraciones, porque me parece que hay que decir esto es lo que estaba ocurriendo en la primera quincena de enero. Como sabemos, las campañas son bastante dinámicas y este es un estudio que se realizó hasta el 18 de enero. A partir de ahí han ocurrido otros eventos de campaña, ¿no es cierto? Y podría ser que estos números se hayan modificado. Estamos haciendo unas actualizaciones día con día y lo que vemos es que más o menos se mantienen esas tendencias con ciertos cambios un poquito más abajo. También con respecto al tema de por ejemplo, Santiago, por ejemplo, el debate organizado por el CNE, ¿pudo haber cambiado en algo quizás o modificado en algo quizás el pronunciamiento de los ciudadanos? Sí, me parece que el conjunto de los debates que se realizaron en unos pocos días pueden haber tenido una incidencia no tan grande como se pudiera pensar, porque ya estaban marcadas las principales tendencias. Eso no ha cambiado. Andrés Arauz en primer lugar, Guillermo Lazo en segundo lugar y Acu Pérez en tercer lugar, pero hay unas pequeñas variaciones un poquito más atrás, porque no es tanto en sí mismo el debate cuanto la conversación que genera el debate.
Y lo que hemos visto, la conversación que puede expresarse a través de las redes sociales, que también recoge notas de prensa, que también es la conversación de la familia, de los amigos con respecto a lo que dijo o no dijo algún determinado candidato. Entonces, un poco es el efecto del debate, no el debate en sí mismo, ¿no? Entonces, algunos candidatos tuvieron en estos días han tenido una visibilidad un poco mayor. Y mencionaría dos que son Isidro Romero, Javier Hervas, que tienen una visibilidad un poco mayor que hace que se distancien un poquito de ese pelotón grande de casi 9 candidatos que están por debajo del 1%, ¿no? Santiago, en estos pocos días que faltan para la elección, ¿alguno de los candidatos muestra una tendencia a seguir creciendo o se estancan ya aquí? ¿Puede variar este resultado? A ver, voy a decir algo que me parece a mí a partir de la experiencia de lo que nosotros hemos visto, y que es una combinación. Si bien en este momento ya están marcadas algunas de las principales tendencias, es decir, que los 3 candidatos que tenemos arriba, Arauz, Lasso y Yacu Pérez, son también representantes de una tendencia política, que es que representa agrupaciones importantes del electorado nacional. Entonces, me parece que eso ya se mantiene. Ahora, ¿qué puede pasar en estos últimos días? Que existan movimientos dependiendo del desempeño de los candidatos en la campaña. Si es que logran ser un poco más llamativos, no solamente haciendo cosas excéntricas, sino más bien provocando una conversación que les motive a los ciudadanos a decir, yo confío en esta persona y quisiera que sea presidente. Me parece que esa es la clave, ¿no? En este momento estamos aproximadamente con un poco menos de un 20% de personas de indecisos netos, le llamemos así, ¿no? Es decir, que cuando les si es que ya han decidido por quién van a votar, dicen que no han pensado nada todavía. Pero hay otras personas que también escogen a un candidato y dicen que todavía pueden cambiar de opinión. Entonces también esos son unos indecisos blandos, ¿no es cierto? Que escogen a un candidato pero todavía podrían cambiar de opinión. Estamos hablando aproximadamente de 3 de cada 10 que están indecisos, que no escogen a ningún candidato o que escogen a un candidato pero todavía podrían cambiar de opinión. Pero, eso quiere decir que podría ser que se presenten algunos cambios. Sin embargo, no es que se va a virar la tortilla de una manera dramática, ¿no? Se van a manifestar más o menos las tendencias como se han presentado hasta este momento. ¿Y se presenta una disminución en cuanto al nivel de indecisión, Santiago, tomando en cuenta que las últimas novedades que se han generado en el tema político, usted que pudo haber, no sé, movido la voluntad de los indecisos para optar por una candidatura, tomando en cuenta que es un índice menor en relación a las otras encuestas que usted ha presentado antes? Sí, ese es un indicador que cambia cada día y no cambia de una manera uniforme. No es que hoy bajó 3 puntos, mañana otros 3 puntos, sino que se producen como ciertos saltos en la opinión pública. De repente pueden ocurrir fenómenos que ocasionan el que más personas tomen una decisión. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, cuando comparamos la encuesta de diciembre y enero. Entre diciembre y enero hubo un salto importante. Empezó la campaña y muchas personas tomaron una decisión. Ahora está un poquito otra vez pausado, pero probablemente en los próximos días yo pienso que los fines de semana pueden ser un poco un momento crucial para que las personas se sienten leyendo las noticias, pensando un poco en familia, qué es lo que, cómo quieren votar, y ahí podremos tener otro salto más. Finalmente, hasta el día de las elecciones vamos a tener personas que llegan indecisas. Inclusive ahora ya hay un nuevo factor, indecisas sobre si acudir a votar también. Entonces, esos son temas que son casi imposibles de estimar y solamente lo único que nos permite es ir mirando las tendencias a ver qué va pasando, ¿no? Santiago, ¿se puede determinar qué tanto podría influir el 7 de febrero el denominado voto escondido? Y si esa indecisión también tiene mucho que ver con esas personas que por obvias razones, por todo lo que se ha generado durante estos últimos 3 años y medio,
prefiere guardar silencio a la hora de decir por quién va a votar? A ver, el voto escondido es un fenómeno que puede darse y en contextos más o menos autoritarios y dependiendo del grado de temor que puedan tener las personas y que les debe a ocultar su preferencia electoral, podría activarse más o menos. También tiene que ver un poco con la estimación de qué es lo que está opinando la mayoría de las personas a su alrededor y que si yo no estoy de acuerdo, prefiero quedarme callado. Entonces, es un tema bastante complicado. Me parece que no existe una herramienta que se haya inventado en el mundo, porque es un fenómeno que se ha presentado desde hace muchos años en muchos procesos electorales, que nos permita estimar. Nosotros estamos haciendo el juego de entregarle a la persona la papeleta para que vote en secreto, para ver si es que existe esta dinámica. No encontramos una variación muy significativa en este momento. Pero no puedo asegurar nada. Entonces, más bien yo diría, tratando de responder a la pregunta, que más que poder estimar un voto escondido, en realidad la gran pregunta es cuántas personas van a animarse a ir a votar el día de las elecciones. Por el miedo a la pandemia, ¿no? Por el riesgo de ser contagiados, etcétera. Sí, así es. Santiago, ¿en qué medida puede influir el hecho de que desde el Consejo Nacional Electoral, a través de sus consejeros, se anticipe al hecho de que puede haber una segunda vuelta? No lo sabemos y no lo vamos a poder saber hasta el mismo día de la elección, una vez que se conozcan los resultados, pero desde la autoridad electoral se anuncia ya la posibilidad de que se haga una segunda vuelta y que en esa segunda vuelta se termine con la elección de los parlamentarios andinos. ¿Esto puede influir en la decisión de los electores, cree usted? No necesariamente. Me parece que, bueno, ya aparte, mi opinión personal es que esto es el reflejo de un descalabro institucional que estamos viviendo. Entonces, a veces las personas reclaman y dicen, ¿por qué tenemos tantos candidatos presidenciales? Tenemos no sé cuántos candidatos, ya ni me acuerdo, 17, 16. Pero hay que mirar que esto es el resultado de un proceso de transitoriedad, el resultado de un proceso de que un Consejo Nacional Electoral Transitorio calificó a unas organizaciones políticas sin cumplir los requisitos, de que el actual Consejo Nacional Electoral también ha calificado a otras organizaciones políticas y finalmente eso es lo que pasó. Entonces, no necesariamente ni un anuncio ni la divulgación de una encuesta está influyendo en los electores. En este momento lo que tenemos es un escenario más probable de realización de segunda vuelta, pero no se puede descartar también que exista una sola vuelta. En el escenario más probable de una segunda vuelta, lo que tenemos también en términos de probabilidad es que muy probablemente estaría en esa segunda vuelta el candidato Andrés Arauz de la Alianza UNES y porque están dentro de la misma franja del margen de error los candidatos Guillermo Lasso y Yacu Pérez como para competir en una segunda vuelta. También está dentro del margen de las posibilidades el que un candidato gane en una sola vuelta. Me parece que en este momento es muy difícil realizar un pronóstico por la triple condición de pandemia, de crisis económica, de crisis institucional que se vive en el país, que vuelve mucho más complicado hacer un pronóstico. Santiago, ¿con qué es con lo que más en los estudios se ve que la gente se ha enganchado? Ya sea los que digan que van a votar por Arauz, por Lasso o por Pérez, ¿qué es lo que hace que la gente opte por esas candidaturas? Digamos, a más de que les pueda resultar o no simpático el candidato de tales. Pero ¿cuál ha sido el nivel de conexión que han establecido estos tres que son como las opciones más importantes con la gente? En el caso del candidato Andrés Arauz hay tres razones que podría mencionar hasta una cuarta, que representa a la tendencia política de Rafael Correa, que representa un cambio, que puede contribuir para volver a un bienestar anterior y que puede mejorar la economía. Esos son los atributos de las personas que eligen a Andrés Arauz, que lo encuentran en este candidato como una razón para votar por él. En el caso de Guillermo Lasso hay dos.
que es empresario, ha creado empleo y que puede mejorar la economía. Y en el caso de Yacu Pérez, es una principalmente que es diferente, representa el cambio, pero también hay gente que vota por él mencionando que le simpatiza por sus cualidades personales. Entonces, es interesante, como pueden ver, así como para fenómeno sociológico, mirar que los electores asignan a los candidatos una serie de atributos, de cualidades que son distintos en el un caso, en el otro caso, y que los candidatos representan algo distinto para los electores. Y cuando yo me inclino por un candidato es porque prefiero algo. Eso me parece que es lo que está ocurriendo. Al final del día, me parece que las personas que están completamente indecisas y que pueden ser determinantes en este momento, tomarán una decisión cuando decidan que confían en una persona y que confían en esta persona como gobernante y que puede llevar por buen rumbo el país en las actuales circunstancias de crisis económica, política y sanitaria. Entonces me parece que ese es el clic que podría hacer que movilice a una importante cantidad de electores en estos últimos días. Santiago, ¿cómo se explica el hecho de que el candidato de UNES, por ejemplo, Andrés Arauz, que comenzó como un desconocido, no era muy famoso, digamos, en el ámbito político en el país, más allá del tema técnico, por el tema del Observatorio de la Dolarización como analista, pero no era muy conocido en el ámbito político? ¿Cómo se explica ahora que esté él liderando la gran mayoría de encuestas con miras a las elecciones del 7 de febrero? Es un fenómeno extraordinario, sin duda, hecho gracias a una importante capacidad de comunicación que tiene el Movimiento de la Revolución Ciudadana, que es una organización política que está presente en casi todo el país, y uno puede mirar eso cuando mira el desagregado de la intención de voto por Andrés Arauz en todas las provincias. Existe una homogeneidad, no hay unas en las que tenga como menos, más, etcétera, ¿no? Sino que existe una consistencia en todo el país. También me parece que han contribuido de una manera importante sus opositores, haciéndole campaña gratuita en todo lo que fue el proceso de inscripción de la candidatura, de tratar de bloquear a las candidaturas de esa organización política, y en parte podría ser que eso también está influyendo. Y finalmente me parece que está fuertemente conectada con la corriente, con el apoyo, con la simpatía que tiene el presidente Rafael Correa. Sin embargo, me parece que también ahí hay un punto que anotar, ¿no? Que ese podría ser también un punto del que tiene que ir un poco más allá este candidato si es que busca ganar en una segunda vuelta. Santiago, ¿cómo está el ánimo de la gente? Nos decía hace un momento que hay un gran número de ciudadanos que por varias razones, una la pandemia, la otra prefiero que me den el certificado en la segunda vuelta, también nos comentaban, pero ¿cómo está el ánimo de la gente? Es decir, la situación económica, la pandemia, la crisis que estamos viviendo, que conjuga varias crisis, ¿cómo le está dejando al ecuatoriano de cara al 7 de febrero? Bueno, bastante complicado. El único indicador que podría mencionar en este momento que es completamente tangible es que hemos hecho en estos últimos días un auscultamiento acerca de que aproximadamente un 30% de los electores teme ir a votar por el riesgo al contagio. Entonces, yo creo que ese es como un gran llamado de atención, ¿no? Un gran llamado de atención para las autoridades, para el Consejo Nacional Electoral y también para las campañas electorales. A diferencia de cómo eran las elecciones anteriores en que uno buscaba persuadir al elector a que vote por su opción, creo que hay ahora una doble acción de las campañas. Es decir, la primera es propiciar la participación, y en segundo, con todas las medidas de bioseguridad, porque creo que es posible ir a votar con las medidas de bioseguridad. Y en segundo lugar, la siguiente parte, que es persuadir a votar por la opción política que está buscando, ¿no? Creo que les ha faltado mucho a las campañas en términos de bioseguridad. Debieron haberse establecido protocolos de bioseguridad, y es ahí que tuvimos como resultado que varios candidatos resultaron contagiados.
Entonces, creo que eso habla mucho de la calidad de las campañas electorales también, ¿no? Este, y algunos cometieron algunos actos irresponsables también, como andar por ahí paseándose sin mascarilla y cosas por el estilo. Entonces, creo que un poco creo que el mensaje es necesitamos gobernantes responsables y ser gobernante responsable incluye hacer una campaña responsablemente en las actuales condiciones de bioseguridad. Santiago, ¿cómo está el tema de la Asamblea Nacional? ¿Quién podría, va a haber o no va a haber, de acuerdo a las proyecciones a los que ustedes han consultado, una mayoría o va a estar, vamos a tener una asamblea dispersa, atomizada? Sí, en los datos que nosotros hemos publicado, hemos compartido y están disponibles en las redes sociales de Clima Social, podemos encontrar una tablita en la que miramos cómo fue la votación por la lista en el caso de asambleístas nacionales. Sabemos que elegimos a 15 asambleístas nacionales en lista cerrada y que cada uno obtiene una votación. Luego, a esa votación se aplica el método de los divisores impares, es decir, se divide la votación para 1, para 3, para 5, para 7, etcétera, ¿no? Impares. Y los divisores mayores son los que adjudican escaños. Haciendo este cálculo, lo que podemos ver es que en lo que tiene que ver para asambleístas nacionales, la lista de Centro Democrático tiene 3 asambleístas nacionales seguros, pero el sistema y los divisores hacen que sea posible que pueda colocar hasta 6 asambleístas nacionales. La de Creo tendría 2 seguros, 1 posible, la de Pachacutic 2 seguros, 1 posible, y el Partido Social Cristiano también tendría asegurado un escaño nacional. Y luego avanza Sociedad Patriótica, País e Izquierda Democrática, 1 cada uno, en lo que tiene que ver con asambleístas nacionales. En el caso de las provincias podría ocurrir lo que ha sucedido en otros casos también, Santiago, que la candidata vaya arrastrando a sus candidatos, o ahí la lógica del territorio es la que determina la opción electoral de cada una de las provincias. Las dos cosas, en el caso de las provincias que tienen una población electoral mayor, el arrastre de los candidatos presidenciales suele ser muy importante porque si es que estamos hablando de provincias o de circunscripciones que tengan más de 300,000 electores, por ejemplo, si un candidato presidente tiene aproximadamente un 10 o 15% de la votación en esa provincia, casi necesariamente, no obligatoriamente, pero es muy posible que pueda empujar a un asambleísta de su organización política por el efecto de que muchas personas votan por la misma lista de asambleístas que la del presidente. Lo que hemos hecho un cálculo es de seguros y posibles a nivel de las 24 provincias que eligen 116 asambleístas, sumados a los 15 nacionales. La organización Centro Democrático o la Alianza Centro Democrático Compromiso Social o UNES podría tener unos 30 seguros y podría empujar hasta unos 19 más. Creo y sus alianzas locales, porque participan con alianzas locales en algunas provincias, 16 seguros, 19 posibles, Pachacutic 13 seguros, 11 posibles, Partido Social Cristiano y alianzas también. En Guayas tienen alianza con Madera de Guerrero y en Manabí con Unidad Primero. 8 seguros, 7 posibles. Avanza tendría 2 seguros y hasta unos 10 posibles más. Y de ahí tenemos unos bloques pequeños de entre 6 y 5 para País, Sociedad Patriótica, Izquierda Democrática, y unos pequeños bloques también de entre 3 y 1 para Democracia Sí, Fuerza EC, Unidad, Suma, Unión Ecuatoriana, la Alianza Concertación Socialista y Ecuatoriano Unido. También hay un conjunto de movimientos provinciales que podrían empujar hasta 9 asambleístas por separado, porque son movimientos que son específicos de cada una de las provincias. Llama mucho la atención la votación que obtendrían en cuestión de asambleístas Pachacuti, que me parece que va a tener un bloque histórico en la asamblea, ¿no? Que va a ser un hito para ellos.
Sí, va a ser muy probablemente un bloque bastante grande debido a la fuerza que tiene el candidato de Pachacutic en algunas provincias, sobre todo diría la Sierra Sur, un poco también en la Sierra Centro y en la Amazonía. Entonces, eso hace que, a pesar de que son provincias que en términos de volumen de población no son tan grandes en número de electores, pero pueden elegir a asambleístas y eso les puede proporcionar un bloque importante. Santiago, el Consejo Nacional Electoral ha decidido ya no ampliar la jornada de votación, no estaba permitido, pero de todas maneras se estaba analizando esa posibilidad. La jornada se va a cumplir entre las 7 y las 17 horas, pero se sugería que quienes tienen cédula par o impar acudan en la mañana o en la tarde. Ustedes han preguntado, han hecho una consulta sobre a qué hora va a ir a votar la gente y cuál fue la respuesta que les dieron. Sí, sin tomar en cuenta esa medida, nosotros le preguntamos a las personas a qué hora van a ir a votar el domingo 7 de febrero, antes de las 9 el 24, entre 9 y 12 el 24%, el 17% entre 12 y 2, el 15% de 2 a 5 y no sabe todavía el 20%, que es interesante cómo salió tan parejo, ¿no? Tal vez un poco la cosa novedosa, interesante en estos hallazgos, ¿no? Porque probablemente siempre ha sido un comportamiento así, es que los de mayor edad van a votar más temprano. Esa es como la única diferencia importante que hay que tomar en cuenta. Sin duda interesante. Y en esta encuesta, Santiago, ¿no preguntaron sobre la imagen o la credibilidad del presidente de la República? No fue auscultada la imagen del presidente de la República ni de ninguna de las otras autoridades en vista de que buscábamos que el estudio se enfoque en los temas electorales. Hay un grupo objetivo súper importante que es el de los jóvenes, Santiago. ¿Cuánto de votación representan los jóvenes en esta elección del 7 de febrero? ¿Y cuál crees, desde la condición de consultor político, de estudioso en la materia, cuál crees que ha sido la candidatura? Puede ser presidencial o puede ser de asambleístas también, que digamos más se ha enganchado con el grupo de jóvenes, que son quizás los que más inquietos también pueden estar por lo que estamos viviendo. Sí, difícil responder. Lo que hemos visto es que en realidad me parece que no hay un solo tipo de joven, por eso es que me resulta difícil responder. Están marcados por las diferencias geográficas, socioeconómicas y culturales. Es decir, no es lo mismo un joven indígena que un joven de una de las grandes ciudades, de tal, etcétera. Entonces, me resulta bastante difícil decir que los jóvenes se están inclinando por una determinada candidatura. O sea, podría ser que los jóvenes que están en TikTok, podría ser que sean un grupo más específico, ¿no es cierto? Entonces, no alcanzo realmente a poder expresar una respuesta concreta. Porque el candidato tiktokero me parece que con un segmento de jóvenes, sobre todo los que están en el Twitter, en el mismo TikTok, ha logrado enganchar, ¿no? Pero eso crea una suerte de burbuja, porque y que puede ser comparable a algo que sucedió con uno de los candidatos aspirantes a la alcaldía de Quito, que era el alcalde de Twitter, pero que quedó creo que en quinto o sexto puesto. Sí, así es, no son todas las redes sociales. De hecho, me parece que uno de los elementos fundamentales en las campañas en el Ecuador siguen siendo las acciones de territorio y esas son poco visibles a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Las organizaciones políticas y las candidaturas que tienen una capacidad de acción directa en territorio, de contacto directo con la gente, a veces no son tan visibles en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero logran efectos, podría ser mucho más poderosos, que eso es interesante, eso lo vamos a ver también expresado el día de las elecciones. Muchísimas gracias, Santiago. Ya no vamos a poder darles a conocer a ustedes, amigos, los resultados de las encuestas que usted va a seguir haciendo, pero vamos a estar pendientes al menos de conocer cómo evoluciona esta intención de voto. Le agradecemos, Santiago, por su presencia vía telemática en nuestra emisión de noticias y entrevistas y gracias por esos resultados. Muchísimas gracias.
Gracias. Y el día de las elecciones vamos a realizar la encuesta boca de urna, lo haremos con toda la seriedad y toda la responsabilidad. Esperamos poder proporcionar a partir de las 5 de la tarde, una vez que tengamos la autorización del Consejo Nacional Electoral, como lo dice el reglamento, información que permita orientar un poco sobre cuál ha sido el comportamiento en este día. ¿Con cuánta gente van a trabajar para esta fase, Santiago? Bueno, es una muestra muy grande, aproximadamente 23,000 encuestas que se van a realizar en ese día en todas las provincias y en una cantidad enorme de recintos que todavía estamos afinando, pero probablemente va a ser una muestra muy grande que vamos a hacer y probablemente van a trabajar aproximadamente 300 encuestadores en todo el país. ¿Y ustedes ofrecen los primeros resultados para al cierre ya de la jornada, a las 5 de la tarde? Sí, lo que buscamos es lograr llegar a las 5 de la tarde, pero dependemos también de la autorización del Consejo Nacional Electoral, así dicta el nuevo reglamento que se ha establecido para encuestas a boca de urna. Suerte entonces en esa labor, Santiago. Muchísimas gracias.